día de hoy quiero compartir una enseñanza con todos ustedes que he titulado Haciendo firme nuestro llamado y elección. Haciendo firme nuestro llamado y elección. Y hoy quisiera que meditáramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Si pueden ubicarse en sus Biblias, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar al Señor para entrar a la enseñanza y pedir al Señor que nos ilumine. Señor, te damos gracias por tu palabra. Delante de ti, Señor, nos presentamos sabiendo que en donde tu palabra es predicada, Señor, tú envías vida y salvación, Padre Celestial. Aunque no estamos, Señor, en un local de una iglesia, aunque no estamos, Señor, de la gloria en un púlpito como tal, Señor, sí estamos delante de Dios y de parte de Dios, Señor. Tu presencia está aquí, Señor, y la encomienda sigue siendo igual de solemne, igual, Señor, de la gloria de inhumana, Señor, la labor de predicar su palabra. Y por ello, Señor, queremos primeramente, Padre, pedirte que nos ayudes a tener reverencia y solemnidad delante de ti, Señor. Padre, bendice tu palabra, Señor. Ayúdame a exponerla con toda claridad, con temor, reverencia, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y sea usted iluminando, Padre Celestial, el entendimiento de todos nosotros para someternos en obediencia a tu palabra, Señor. Que sea usted hoy, Padre, obrando salvación a través de la predicación de su palabra. Y que sea usted, Señor, glorificándose con poder, Padre, a través de las vidas salvadas y de la iglesia edificada, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, como mencioné al principio, he titulado esta enseñanza Haciendo firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Haciendo firme nuestro llamado. Y la quise titular así porque en el versículo 10 precisamente es lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice. ¿Sí? Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Y pienso que a la luz del contexto de nuestro pasaje, creo que era la intención de Pedro, ¿no? A la hora de decir todo lo que ha dicho, creo que es la conclusión a la que él llega. Yo quiero que estéis firmes, yo quiero que estéis sólidos en la fe, yo quiero que estéis viviendo sólidamente y firmes en la fe. Pero antes de desarrollar la enseñanza completamente y llegar a esta conclusión, creo que primeramente a modo de introducción es conveniente que nosotros comprendamos el contexto de la carta, ¿no? Es esto lo que nos va a ayudar a nosotros poder entender la intención del apóstol Pedro a la hora de escribir por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo esta palabra. Y es realmente teniendo una comprensión clara del contexto lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una buena aplicación de la Escritura, ¿no? Todas las cartas enseñan muchas cosas. Todas las cartas tratan de distintos temas y doctrinas, pero todas siempre tienen una intención, una enseñanza central, ¿no? Y 2 de Pedro no creo que sea la excepción. Entonces, para ello, a modo de introducción, he decidido tomar algunos versículos que creo que son cruciales para entender la carta de Pedro, del apóstol Pedro, la segunda carta, de manera tal que podamos contextualizar y así ser fiel a lo que el Señor quiere que aprendamos en estos textos que vamos a estudiar, ¿sí? Y el primer versículo de ello, a modo de introducción, está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente,
tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros consideramos que la segunda carta de Pedro a la iglesia fue escrita aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Y esto lo sabemos por las palabras que acaba de decir él mismo en el texto, ¿no? Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Estoy a punto de morir, estoy a punto de partir. Yo lo sé, estoy seguro de eso, es inminente mi partida. A eso se refiere cuando él habla de separación de mi cuerpo terrenal. Es inminente, va a ocurrir pronto. Y históricamente está comprobado que Pedro murió en el 68 después de Cristo, martirizado, porque predicaba y anunciaba el único mensaje de salvación. Ahora, lo curioso es que el Señor Jesucristo le declaró esto. Le dijo: Pedro, tú vas a morir de esta manera, perecerás por causa de mi nombre. Y esto es muy distinto al evangelio que nos predican muchas veces en muchas iglesias, ¿no? Ven a Jesús, que va a resolver tus problemas. Ven a Jesús, que Jesús te va a dar salvación. Pero el Señor Jesús a Pedro le declaró: Pedro, vas a morir por mi nombre. Y vemos aquí entonces que Pedro no está aquí llorando y suplicando, no. Pedro está diciendo que con gozo él va a ser separado de su cuerpo terrenal. Para él era un gozo padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos enseña algo al nivel de introducción, y es que estamos ante las últimas palabras del apóstol Pedro. Posiblemente fueron los últimos escritos de él a la iglesia. Y eso nos dice de que Pedro va a hablar de las cosas que son sumamente importantes para una persona que está a punto de perecer, de morir. Entonces vamos a ver otro versículo que nos ayudará a entender un poco el contexto de la carta. Y está en el capítulo 2, versículo 1. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Miren lo que dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Entonces Pedro ahora comienza a hablar acerca de falsos maestros que van a traer enseñanzas que destruyen vidas, que van a traer enseñanzas que desvían por el camino de la verdad a las personas por una perdición eterna. Pedro entonces está aquí tocando un tema sobre falsos maestros, sobre falsos profetas, sobre hombres enemigos de la verdad, hombres que no son cristianos, hombres que no son creyentes, hombres que no conocen al Señor Jesús y no son enviados por Él, que se levantarán como encubiertamente en el mismo pueblo de Dios y traerán herejías destructoras. Y dice que negarán así incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pedro era consciente del peligro de esto, y Pedro entonces quiere advertir a la iglesia de este peligro. Tanto así que él dedica desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 3, dedica todo esto hablando de los falsos maestros, de cuál es su conducta, de cómo se comportan, de cuáles son sus intenciones, motivaciones. Él describe completamente todo esto, porque todos son cortados con un mismo cuchillo. Pedro le dice a la iglesia: miren, ellos se van a comportar así, van a levantarse encubiertamente y van a traer esto, se comportarán de esta manera, sus intenciones serán estas. Entonces Pedro está advirtiendo a la luz de la Escritura sobre el peligro de los falsos maestros, sobre el peligro de los falsos maestros. Otro versículo, 2 de Pedro 3, 3 al 4. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro sigue describiendo a estos hombres y dice que ahora estos hombres son libertinos, hombres que la paciencia de Dios, la misericordia y la paciencia de Dios para con el pecado los lleva a ellos a pecar. No, mira, han pasado 2023 años desde que Jesús vino. ¿Y dónde está el Cristo? ¿No? ¿Dónde está Cristo Jesús?
Eso que va a venir es pura mentira, ¿no? Claro, el falso maestro termina de esta manera, como un burlador. No comienza así, comienza encubiertamente, con piedad, con palabras bonitas, pero esta es la culminación de ellos, así acaba, apostatando de la fe y negando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el que niega la segunda venida no creyó ni siquiera en la primera, no creyó en el sacrificio de Jesús. Y esta es la conclusión de cómo ellos van a acabar, burlándose, apostatando de la fe y negando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, promoviendo el libertinaje, promoviendo el desenfreno. Mira, vive la vida, disfruta el momento, no pasa nada. Terminarán siguiendo sus pasiones. Entonces Pedro está de esta manera, ¿no?, alertando a la iglesia. Son sus últimas palabras. Él está a punto de morir y él sabe del peligro que hay. Esto ocurrió en el Antiguo Testamento, Pedro lo sabe. Se levantaron falsos profetas, hombres libertinos, hombres que solo anunciaban paz, 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 no pasa nada, roben, vivan como les dé la gana, no pasa nada, Dios está con nosotros, no pasa nada. Pero también Pedro dice, así también ocurrirá y se levantarán falsos maestros entre vosotros y acabarán siendo burladores que apostatarán de la fe y negarán la segunda venida del Señor Jesús. Él es consciente de eso. Y Pedro, teniendo un corazón pastoral, desea hacer una cosa. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro quiere alarmar a la iglesia. Estén atentos, estad en guardia, velad, iglesia, a la luz de todo esto que le estoy diciendo. Ven la palabra por tanto, ¿no? Por todo lo que le estoy diciendo, por cómo estos hombres son destructores, por cómo estos hombres son sutiles a la hora de meterse en la iglesia y de levantar sus falsas enseñanzas, por el peligro de las enseñanzas que ellos traen, porque son herejías destructoras, porque tuercen el evangelio y desvían para condenación eterna a las personas. Estad en guardia, permaneced firme como hasta ahora está, y no caigáis de vuestra firmeza. Y para mí ese es el corazón de Pedro, esa es la intención de él a la hora de escribir esta carta. Pedro quiere que la iglesia esté firme. ¿Por qué? Porque el peligro es inminente. El peligro es inminente. Y si esto era aplicado en aquel momento, ¿cuánto no más ahora? Que las herejías ahora llegan tan fácilmente al corazón, a la mente y se divulgan tan fácilmente a través de las redes sociales. Tan fácilmente se divulga con todo el libertinaje que hay hoy en día. Tan fácilmente se divulga la herejía hoy en día. Aún más esta carta es importante para nosotros. Entonces, a la luz de todo esto, de ver la intención de Pedro, entonces vamos a meternos de lleno a desarrollar el primer punto de la enseñanza. Y el primer punto de la enseñanza le he titulado La motivación para buscar firmeza. La motivación para buscar firmeza. En el versículo 5 comienza diciendo, por esta razón también. Por esta razón también. El versículo 5 comienza con esta palabra, por esta razón también. Y en la Biblia estas son palabras muy importantes. Son palabras a las cuales debemos prestar mucha atención. Esta palabra también se puede traducir por tanto, por consiguiente, debido a esto, así que. Y cuando vemos esas palabras en la escritura, el autor lo que está indicando no es una cosa, está conectando dos ideas. No es como si Pedro, por ejemplo, dijéramos, bueno, Pedro se quedó sin ropa, por tanto fue a comprar al centro comercial. ¿Vale? Dos ideas, ¿no? Pedro está sin ropa y por eso fue al centro comercial a comprar ropa. Y entonces nuestro versículo 5 comienza por esta razón también. Y esto es muy importante saber, porque Pedro, antes
de comenzar a dar instrucción a la iglesia acerca de buscar la firmeza, acerca de permanecer firme, Pedro primero les había dicho unas cosas. Y yo considero que son la motivación, la fuerza, el poder, donde la iglesia tiene toda la confianza para buscar firmeza, para crecer en santidad, para crecer en el poder del Espíritu Santo. Y estos son los versículos anteriores. Pedro ha dado antes de esto las motivaciones. Y antes de poder entrar a ello, es importante que nosotros sepamos que Pedro le ha dicho a la iglesia en los versículos anteriores. Por eso, versículos 3 y 4 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Miren lo que dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren lo que Pedro está diciendo: a vosotros Dios en Cristo Jesús os ha concedido el poder necesario para que viváis piadosamente, para que tengáis una vida de piedad. Todo lo que necesitáis y todo lo que concierne para la vida y la piedad, Dios os ha dado en el poder de su Hijo, en el poder del Evangelio. Se os ha concedido, es vuestro este poder. Y dice que lo ha hecho mediante la adquisición del verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Vosotros habéis conocido plenamente a Dios en Cristo. Vosotros tenéis el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Vosotros habéis tenido un encuentro verdadero con el Señor en Cristo Jesús. Vuestro conocimiento es verdadero. Y ese conocimiento verdadero debe producir ¿qué? Vida, santidad, piedad y búsqueda de firmeza en el creyente. Pero no solamente eso, Pedro también nos dice que Dios nos ha dado preciosas y maravillosas promesas. Preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren esto, hermanos, Dios nos ha dado promesas y Dios es poderoso para cumplirlas. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios todo lo que promete lo cumple. Preciosas promesas tenemos en Cristo Jesús de vivir en santidad, de vivir libre de la esclavitud del pecado, de tener vida eterna, de tener herencia en el reino de los cielos. Por tanto, por esta razón, también vamos a ver qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Por esta razón también. Y es importante saber esto, porque Pedro no es un predicador motivacional. Pedro tampoco va a traernos a nosotros ahora un mensaje que te va a ti a expresar un mejor estilo de vida. Porque mucha gente piensa que el Evangelio es eso, ¿no? Bueno, el Evangelio es un estilo moral de vida muy elevado, que te ayuda a ser una mejor persona. O Pedro tampoco va a venir a decirnos, bueno, así tenéis que vivir para que seáis los mejores ciudadanos del mundo. El Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio no es un estilo de vida, como muchas veces personas lo dicen. No, el Evangelio es el poder de Dios en Cristo Jesús, que es concedido a hombres que están muertos en sus delitos y pecados, perdidos, extraviados, esclavizados por el poder del pecado y de Satanás, que necesitan urgentemente la intervención divina, las promesas de Dios, la gracia y el poder de Dios para poder revivir y así poder vivir libre de la esclavitud del pecado. En otras palabras, si estas cosas que hemos visto en el versículo 3 y 4 no ocurren en nosotros, es imposible que podamos vivir lo que ahora Pedro nos va a decir en adelante. Y Pedro le está escribiendo a una iglesia, a creyentes, a hombres salvos, a hombres que han sido redimidos por el poder de Cristo. Miren, a vosotros se os ha concedido. Dios les ha dado poder, Dios les ha dado promesa, Dios les ha dado la fe para que creáis. Y eso es importante, porque la persona que intenta vivir fuera de Cristo Jesús, una moralidad, un estilo de vida piadoso, por decirlo de alguna manera, es la persona que más peligro corre. Muchísimo más que el que está
abiertamente entregado a su pecado. ¿Por qué? Porque esa persona, siendo buena gente, se va a ir al infierno. Porque el evangelio no es pórtate bien para que Dios te salve. El evangelio es tú estás arruinado y mereces el infierno, pero Dios es rico en misericordia, bondadoso y compasivo, y mandó a su Hijo unigénito para darte vida a ti que estabas muerto. Y el poder de Dios en Cristo Jesús es del que por la fe cree en el mensaje del evangelio y es resucitado, libre de la esclavitud del pecado, y tiene promesas firmes en Cristo Jesús que se cumplirán para vivir una vida de piedad y santidad para la gloria del Dios que nos ha rescatado. Y entonces, para concluir el primer punto, amigo que no estás en Cristo, si estas cosas no ocurren en ti, será vano todo el esfuerzo que tú hagas. Vano en el sentido de que seguirás siendo enemigo de Dios, pero mejor comportado que otros pecadores. Y vano en el sentido de que en tus fuerzas nunca vas a poder sostener una vida piadosa que restaura, que agrada y que glorifica a Dios. El pecado es mucho más poderoso que nosotros. El pecado es más sutil, más inteligente que nosotros y se expresa de una manera que nos hace pensar a nosotros que tenemos poder y control. Pero la verdad es que siempre terminará a nosotros, apartados de Cristo Jesús, al hombre, engañándolo, destruyendo su vida y llevándolo por caminos de error. Pero por otro lado, iglesia, tenemos todo. Si estás en Cristo Jesús, tienes el poder de Dios, tienes la gracia de Dios, tienes la promesa de Dios para vivir una vida piadosa. Y esa es la motivación que Pedro nos quiso dar antes de poder entrar a estos versículos. Y por eso no podemos ignorar esta palabra, por esta razón también. Porque si ignoramos esa palabra, entonces vamos a traer un mensaje motivacional. Y el evangelio no es un mensaje motivacional, sino que es poder de Dios. Según a los Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, una vez eso ocurrido en nuestras vidas, una vez hemos sido partícipes del poder de Dios, partícipes de la naturaleza divina en Cristo Jesús, teniendo sus promesas, entonces, habiendo conocido verdaderamente a Cristo, ese conocimiento, ese poder, esas virtudes nos deben llevar ¿a qué? A crecer en santidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora aquí. Estamos viendo por una parte la iniciativa de Dios y su soberanía a la hora de salvarnos, en los versículos 1, 2, 3 y 4. Todo esto ha ocurrido en vosotros por haber creído en Jesús. Y ahora Pedro nos va a hablar de algo que también es muy cierto en la Escritura. Tenemos responsabilidad a la hora de crecer en santidad y de buscar. Hemos sido capacitados para crecer en santidad a través del poder. Y ese es el segundo punto de nuestro sermón de hoy. Nuestra responsabilidad en la búsqueda de la firmeza. Nuestra responsabilidad en la búsqueda de la firmeza. El versículo 5 también nos dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. Obrando con toda diligencia. La soberanía de Dios, hermano, no nos anula. La soberanía de Dios, todo lo contrario, nos capacita para poder trabajar en nuestra santidad, para poder buscar fervor, santidad, piedad, para poder vivir una vida de la libertad, de la esclavitud, del pecado. La soberanía de Dios no nos anula, todo lo contrario. Por eso Pedro ahora, una vez evidenciado el poder de Dios en nuestra vida, una vez recibido todo eso en Cristo Jesús, su poder, sus promesas, la fe que Dios nos dio, por eso ahora nos llama y nos exhorta, obra con toda diligencia, esfuérzate, vive para crecer en lo que ahora te voy a decir, obra. Esa misma palabra en sí nos dice esfuerzo, trabajo, capacítate, crece, sé diligente. Y eso es algo que debemos entender. Nosotros podemos haber recibido todo el poder del mundo, todas las promesas, tener todo el poder y la gracia de Dios, pero si somos negligentes, si somos flojos, si no nos disponemos nosotros mismos y no nos esforzamos en el poder de Dios, jamás vamos a poder crecer en santidad
y en firmeza. Y esa es la tensión que hay en nuestros versículos. Ahora debemos obrar, debemos crecer en santidad. Y la soberanía de Dios en nuestra salvación y toda su gracia en Cristo Jesús nos debe mover a eso. Nos debe dar la confianza, nos debe dar la fe, nos debe dar la fuerza para que nosotros obremos. Pero es responsabilidad nuestra buscar crecer en santidad, buscar crecer en firmeza, vivir una vida plena. Dios nos quiere a nosotros como el monte Sión, hermano, firme. Dios nos quiere a nosotros sólidos. Dios quiere que nosotros seamos esforzados. Si en algo debemos ser dedicados, si en algo debemos nosotros esforzarnos como creyentes, es en buscar santidad, en buscar firmeza. En eso debemos dedicar nuestra vida y eso requiere esfuerzo. Tirado en la cama, parándote a la hora que te da la gana, no siendo disciplinado, no buscando disciplinas espirituales, sin comer la Escritura, sin la lectura diaria y constante, sin hacer del Señor nuestra prioridad, sin esforzarnos, sin sacrificar tiempo, sin sacrificar momentos de ocio, sin sacrificar sueños, sin sacrificar comodidad, sin sacrificar eso, jamás vamos a poder crecer en santidad. Miren cómo lo dice, obrando con toda diligencia. 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 La palabra diligencia en sí misma significa solicitud, esfuerzo solícito. La diligencia es la disposición a hacer con prontitud e interés una cosa. Prontitud e interés una cosa. Es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Esmérate, esfuérzate en buscar esto, en buscar firmeza. Esmérate, esfuérzate, sacrifícate para vivir en santidad. Y a veces nosotros pensamos que crecer en santidad es una obra mística que va a ocurrir en nosotros por sí solo. Pero Dios ha determinado soberanamente que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo, exponiéndonos a las disciplinas espirituales que nos ha dejado. Ningún creyente va a crecer si no ora. Ningún creyente va a crecer si no se esfuerza en oración. Ningún creyente va a crecer y va a tener una vida firme y sólida si no medita en la Escritura constantemente. Ningún creyente va a tener convicciones sólidas y firmes y va a estar sólido y firme como el monte Sión si no dedica tiempo en ayuno, tiempo en ir y congregarse con los santos, con el pueblo escogido de Dios para escuchar la palabra de Dios. Ningún creyente va a poder crecer si no se esmera para salir de su zona de confort y servir al Señor, predicando y anunciando el Evangelio. Requiere sacrificio, esfuerzo, obra, y Dios no quiere que lo hagamos de cualquier manera. Dios quiere que lo hagamos con toda diligencia, con toda diligencia. Ahora, si no estás haciendo esto, hermano, jamás vas a poder estar firme. Y más adelante te darás cuenta de la importancia de la firmeza para la vida del creyente. No quiero mencionarlo ahora, lo dejaré para luego. Pero quiero dirigirme al que está ahora obrando, esforzándose, siendo diligente, aquel que dice, pues bueno, mira, yo creo que en el Señor he adquirido esto, creo que en el Señor soy disciplinado, creo que en el Señor me estoy sacrificando. Quiero decir una cosa, Colosenses 1:29 dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Si estás trabajando, si te estás esforzando, si estás creciendo, si eres diligente en buscar piedad y santidad, no te des golpes en el pecho. No te crees más fuerte que los demás. No mires a los demás por sobre el hombro. Porque mire lo que dice Pablo. Él se esfuerza y trabaja según su poder. ¿Según el poder de quién? De Dios. No según el poder de Pablo. No según su capacidad. Oh, yo soy un poderoso. No. Su poder que obra poderosamente en mí. Y eso es algo que a veces nos pasa a nosotros. No, vamos trabajando, vamos esforzando y somos tan malvados y tan pecadores
que comenzamos a descansar en nuestras fuerzas y capacidad. Oh hermano, y si eso pasa, Dios te va a dejar, Dios te va a soltar un poco. Dios va a hacer lo que sea, si somos sus hijos, va a hacer lo que sea para que nosotros nos demos cuenta de que estamos descansando en nuestra fuerza y no en la de Él. Y esa es una tensión en la que debemos aprender a vivir. Que yo debo esforzarme y obrar con toda diligencia. Pero que si me esfuerzo y obro con toda diligencia no es para yo jactarme en mi capacidad, sino que es por lo que Pedro nos dijo antes del por esta razón también. Porque Dios nos ha concedido su poder, porque Dios nos ha dado su promesa, porque Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque es su poder, su gracia, que obra poderosamente en mí. Ahora también quiero mencionar algo importante, debemos imitar la diligencia de los demás. Hebreos 6 del 11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren el deseo del autor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Ese es el deseo de un pastor. Yo quiero que mi iglesia sea solícita, yo quiero que mi iglesia sea diligente. Recuerden que solicitud y diligencia es sinónimo, es lo mismo. Yo quiero que mi iglesia se esmere, se esfuerce, pero no por momentos o periodos de vida. Miren lo que dice el versículo: hasta el fin. Esfuérzate, esmérate, sé diligente en buscar santidad, en buscar piedad hasta el fin. ¿Para qué? Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos ha dejado ejemplo para que los imitemos. Dios nos ha dejado a nosotros testimonios de que mediante la fe y la paciencia hombres han heredado las promesas en Cristo Jesús. Dios ha sido fiel a ellos. Dios ha respondido con fidelidad. Ellos han confiado en el poder del Señor. Han esperado con paciencia y fe la gloriosa herencia en Cristo Jesús. Estos hombres son dignos de imitar. Y si no somos disciplinados y nos cuesta, debemos poner nuestros ojos en aquellas personas a las cuales Dios, por su gracia y poder, está ayudando a crecer en eso. Y eso es una manera de que nosotros también aprendamos, imitando la diligencia, imitando el esfuerzo, imitando la forma de conducirse de los demás. Y la iglesia nos ayuda mucho a nosotros en ello. Por eso es importante congregar. Porque yo ver la firmeza y ver la fidelidad de Dios para con un hermano que se dedica completamente a Él, que es fiel al Señor, y ver cómo el Señor lo mantiene firme, gozoso, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ver cómo el Señor es fiel ante un hermano que yo podía ver anteriormente en problemas de chisme, teniendo dificultad con la inmoralidad sexual, pero Dios sanando, Dios cortando pecado en su vida, Dios ayudándole a ser libre del pecado. Y ver eso me lleva a mí a querer imitar su fe. Y debemos eso, imitar la fe de los demás. Debemos ser diligentes hasta el fin en ello, porque así tendremos la plena seguridad de la esperanza que nos espera en Cristo Jesús. Una vida negligente es una vida que no da seguridad. Una vida negligente en la fe trae a nosotros inseguridad. Y vivir inseguro de lo que somos en Cristo Jesús es el peor tormento de un creyente. No hay nada que más atormente el corazón de nosotros que no tener la plena seguridad de en quién estamos. Porque una conducta y una vida negligente a la luz de la Escritura nos juzga y nos hace a nosotros ver, oye, ¿qué está pasando? Yo no puedo seguir así. Un creyente no se comporta así. Un creyente no vive de esta manera. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy disciplinado? Muchas veces falta esfuerzo, mucha gente falta disciplina y muchas veces necesitamos mirar a los ejemplos que Dios ha puesto a nuestro alrededor.
Dios bendice la diligencia. Proverbios 10:4 dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Pobre es el que trabaja con mano negligente. Probablemente, hermanos, si no crecemos en la fe es porque trabajamos con manos negligentes. Probablemente si somos llevados por doquier, por todo viento de doctrina, es porque no estamos trabajando con manos diligentes, sino con manos negligentes. Miremos la actitud con la cual estamos buscando al Señor. Se ve esfuerzo, diligencia. Dios no va a bendecir que nosotros vayamos a Él de cualquier manera. Él quiere que le busquemos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con todos nuestros deseos, con todo nuestro anhelo. Amén. Ahora, hemos visto 2 puntos, ¿no? La motivación para buscar firmeza y ahora la forma, ¿no? Nuestra responsabilidad a la hora de buscar firmeza. El tercer punto le he titulado: ¿qué tenemos que hacer para adquirir firmeza? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Hemos sido capacitados. ¿Cómo Dios quiere que le busquemos? Nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué debo hacer para ser firme? Y Pedro nos lo dice en el resto del versículo. Dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, y aquí viene el mandamiento, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Todo eso debemos considerarlo antes de poder obedecer este mandamiento. Debemos ir primeramente a Jesús. Debemos primeramente poner nuestra esperanza y confianza en el poder de Dios en Cristo. Capacitados así, obrar con toda diligencia. Y ahora sí, vamos a trabajar en nuestra vida, en nuestra piedad. Y el texto en sí nos enseña una cosa. En el versículo 3 y 4, Pedro habla del verdadero conocimiento de Cristo. El verdadero conocimiento de Cristo se va a manifestar en una vida de obediencia y de santidad. En el versículo 1, Pedro dice: habéis recibido una fe como la nuestra. Esa fe ahora se le tienen que añadir cosas. Esa fe se debe materializar. Esa fe se debe evidenciar. Esa fe se debe ver. ¿Cómo? En vida de piedad. Ahora, en este punto lo que quiero hacer es, Pedro nos dice que debemos añadir a la fe algunas cosas. ¿Sí? Es como si era, bueno, tenéis la fe, ahora abre un paréntesis y bueno, a esta fe debéis añadirle esto. Esta fe se debe ver, se debe visualizar en vuestro carácter, en vuestra conducta, en vuestro andar. Y quisiera ir palabra a palabra, de una manera rápida, para ver qué quiere hablar el Señor a nuestras vidas acerca de estas virtudes. Y la primera palabra es la palabra fe, ¿no? Es importante porque a veces nosotros como creyentes pensamos que la fe solamente es para ser salvos y ya, ¿no? ¿Qué se necesita para ser salvos? Pues creer y ya está. Y nos olvidamos de ello. Pero la fe también es requerida y la necesitamos en el día a día para poder crecer en santidad y para poder tener victoria sobre las tentaciones y sobre el pecado. Mira, Pedro dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, dice que, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta fe que ellos tienen la recibieron de parte de Dios. ¿Y han recibido qué? Una fe como la nuestra. La misma fe que Pedro tuvo para morir hasta el fin en obediencia y fidelidad a Cristo, es la misma fe que ahora Dios nos ha dado en Cristo Jesús a nosotros. Pero esa fe ahora debemos trabajarla, debemos añadirle cosas. Y la primera palabra o la primera cosa que quiere el Señor que añadamos es virtud. La palabra virtud. A la fe añadir virtud. Esta palabra en el griego es la palabra arete. Y tiene una connotación de vigor, fuerza moral, hombría, valor, poder influenciador. Es un término que denota una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. Arete, virtud. Dios no quiere que lo obedezcamos ni que seamos fieles a Él de cualquier manera. Dios quiere que lo hagamos con vigor, con convicción, con hombría. Dios quiere que nosotros vivamos
con valentía moral. Es la capacidad motora y la fuerza motora de obedecer al Señor con convicción, con firmeza. Y en un mundo en donde quiere a los hombres debilitarlo, esta virtud es tan importante ahora. Dios no quiere que nosotros, bueno, sí, yo obedezco. No, Dios quiere que nosotros obedezcamos con firmeza. No, yo no voy a decir eso porque Dios no se agrada de eso. No, yo no voy a mentir porque Dios aborrece la mentira. No, es que Dios no quiere que mentamos. No, Dios no quiere que obedezcamos de esa manera. Dios no quiere a nosotros firmes, vigorosos, fervorosos. Él quiere que le sirvamos con fuerza moral. Él quiere que le sirvamos a nosotros con virtud. Él quiere que le sirvamos a nosotros con convicción. Él quiere que le sirvamos así con esmero, con excelencia moral. Esa es la palabra, virtud. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos 4, 18 al 20 dice: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire, Pedro y Juan fueron llevados delante del Sanedrín y les amenazaron después de haberle dado golpes y le amenazaron diciendo: por favor, dejad de predicar en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos, después de haber recibido estos golpes, ellos se paran firmes y dicen: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ven esa expresión? ¿Ven esa actitud? Hombría, vigorosidad para hacer lo correcto, para hacer lo que a Dios le agrada. Aún a pesar de que sus vidas estaban en peligro, la virtud de ellos surgió. Esa excelencia moral. Necesitamos eso ahora en los tiempos rebeldes en los que estamos. Necesitamos esa virtud para poder avanzar en medio de un pueblo tan rebelde y que abiertamente se burla de nuestra fe, que abiertamente nos amenaza, que abiertamente tiene todas las normas, leyes, poder, fuerza para que la iglesia sea frenada. Necesitamos excelencia moral, fuerza moral, virtud. ¿Y cómo la adquirimos? Bueno, lo dije al principio, por fe en las promesas de Dios, por fe leyendo la Escritura, por fe y fe pidiendo al Señor en oración que nos ayude a crecer en este carácter, en esta virtud. La segunda palabra es conocimiento. A la virtud debemos añadir conocimiento, ¿no? En el versículo anterior, en los versículos 3 y 4, Pedro nos había dicho que en Cristo ya habíamos recibido el verdadero conocimiento de Dios. Y es así, pero no hemos conocido todo acerca de Él. No sabemos aún todo acerca de Jesús. Hemos recibido el conocimiento para vida eterna y salvación. ¿Cuál es ese? Cristo es el unigénito de Dios, quien vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, quien obedeció a Dios perfectamente en lugar de mí, y por la fe en su sacrificio expiatorio y su resurrección al tercer día, Dios ahora me declara a mí justo e inocente y ahora soy su hijo y vivo para Él. Pero eso no es todo el conocimiento acerca de Cristo y todo el conocimiento de Dios. Dios quiere que también crezcamos ahora más y más en conocimiento. Y la palabra griega que Pedro usa aquí es ginosis. Y esta palabra habla acerca de un conocimiento práctico, un conocimiento que nos capacita para decidir correctamente y para actuar honorable y eficazmente en las circunstancias. Es un conocimiento que no se queda en la parte intelectual, es un conocimiento que se materializa en vida y en piedad. Mira, amigo, una cosa es que tú sepas cosas acerca de Jesús, quién es Él, qué vino a ser, y otra cosa es que conozcas realmente a Jesús. Una cosa es que tú digas muchas cosas acerca de las doctrinas y las memorices, te las aprendas y las puedas enseñar. Pero otra cosa es tener el verdadero conocimiento de Cristo. Si ese conocimiento de quién es Jesús no se traduce en una vida transformada, no es el conocimiento del que Pedro está hablando aquí. No es el verdadero conocimiento.
Pero si estamos en Cristo, entonces ese conocimiento se traducirá en vida y en piedad. Se traducirá en obediencia y en santidad. Pero debemos seguir creciendo en ese conocimiento. Y es importante esto, mencionarlo, porque en los tiempos en los que estamos, la iglesia no quiere leer, la iglesia no quiere aprender nada. La iglesia, pues inclusive usamos versículos, la iglesia usa versículos como que el conocimiento envanece, ¿no? Pero el Espíritu vivifica, ¿no? Para justificar una vida ociosa en cuanto a la lectura, una vida ociosa en cuanto al aprendizaje. Pero, amigo y hermano en Cristo Jesús, sin conocimiento, sin lectura, ese conocimiento solo vendrá no místicamente, sino que pases horas y horas y horas en la lectura de la palabra. Es conocer a Jesús mediante el estudio responsable y fiel de la Escritura. Es comer la palabra de Dios, es estar en la palabra de Dios, es meditar la Escritura. Es la única manera de que este conocimiento venga. No va a venir un conocimiento como por ósmosis a nuestras vidas. No, Dios nos ha dejado su carácter, su voluntad, su poder, sus promesas en su palabra. Y la iglesia crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante que Jesús describió la vida eterna como conocer a Dios. De eso se trata la vida eterna. Conocer a Dios. Conocer eternamente a nuestro Señor, su salvación, vivir con Él, estar en Dios. Pero vivir en Dios, conocer a Dios, tener comunión con Él, solo viene por medio de la lectura seria, formal, profunda de la palabra de Dios. Así que debes aprender a leer, hermano, quitarte toda flojera y crecer en el conocimiento de Cristo si quieres tener una vida firme, sólida y una vida consagrada al Señor. Ahora, la siguiente palabra es dominio propio. Al conocimiento debemos añadir dominio propio. Y la palabra griega aquí que Pedro usa es ekrateia. Esta palabra significa literalmente la capacidad de enfrentarse consigo mismo. Antes de Cristo Jesús, nuestras pasiones, el pecado, nuestros deseos, los principios elementales de este mundo, Satanás, las tinieblas gobernaban sobre nosotros. Estoy molesto y no me importa nada, estoy enfadado, airado y no me importa nada, yo debo expresar lo que siento. En Cristo eso ya no es así. Dominio propio. Yo debo decir todo lo que hay en mi corazón, a mí no me importa lo que la persona piense, pero yo soy sincero y digo todo lo que quiero. En Cristo hay dominio propio. El creyente en Jesús ahora tiene, por la gracia de Dios, dominio sobre sí mismo. Y este dominio propio se debe traducir a todas las áreas de nuestra vida. El dominio propio debe controlar lo que sale de nuestra boca. Por el dominio propio debemos controlar, por el poder de Dios, nuestros pensamientos, cómo usamos el dinero, cómo inclusive comemos en la mesa. El dominio propio es algo que debemos manifestar en todas las cosas. ¿Qué voy a decir? Que controlar mis emociones. Dios nos quiere así. Dios nos quiere a nosotros sobrios. Dios nos quiere a nosotros que tengamos control sobre nuestras vidas. No, Dios no quiere que nosotros vivamos por emociones. Dios no quiere que las emociones nos gobiernen. No, el creyente tiene poder en Cristo Jesús por el Espíritu Santo para conducirse en una vida decorosa, correcta, en una vida justa, en una vida piadosa, en una vida controlada. Y el creyente vive así. Y el dominio propio no es algo que nace de nosotros mismos. Habíamos dicho que Pedro nos había dicho que debíamos obrar con toda diligencia. El dominio propio requiere de nosotros esfuerzo. Es una virtud que nosotros la vamos a desarrollar poniéndola en práctica. Es una virtud que nosotros necesitamos esforzarnos para desarrollarla. Pero es una virtud que es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Es todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio.
El dominio propio depende de nuestra llenura del Espíritu Santo. El dominio propio no depende de las circunstancias. El dominio propio no depende de que alguien sea muy pesado y me saque de mis casillas. No tiene nada que ver con eso. Así como la paz y el gozo no tienen nada que ver con las circunstancias que nos pasan, el dominio propio es una virtud que todo creyente puede modelar en su vida sin importar las circunstancias. Ese es el deseo de Dios. El dominio propio no significa que yo no voy a sentir tentación, ni que tampoco me voy a enfadar, ni que tampoco voy a tener malos pensamientos. No, es que Dios en Cristo me ha dado la capacidad, las riendas de mi vida para someter todo a Jesús, para someter toda obediencia a Dios. El dominio propio es la capacidad de que tengo la tentación, tengo un mal deseo, no, pero yo en Cristo he sido libre. Ya yo no vivo para mis pasiones, ya yo no vivo para mi carne, ahora mis miembros le pertenecen a Dios, vivo para Él. Ese es dominio propio y debemos buscarlo por fe, en obediencia a Dios, esforzándonos, requiere sacrificio, pero por fe y en el Espíritu Santo de Dios. Otra palabra es perseverancia. Al dominio propio debemos añadir perseverancia. La Reina Valera del 60 traduce esta palabra como sentido básico de coraje, bravura. Es una palabra que expresa tener la capacidad de permanecer firme y avanzando a pesar de que te están presionando. La perseverancia es en sí misma una virtud de todo el creyente. El creyente persevera en la fe. El creyente no vuelve atrás. El que ha conocido verdaderamente a Jesús persevera. Y perseveramos y tenemos la certeza de que vamos a perseverar porque Dios a nosotros nos ha dado su poder, su gracia y nos sostiene. Esa es nuestra confianza. Por eso nosotros, como dice Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Cuánto necesitamos esta virtud? Comenzamos un estudio y lo abandonamos al cabo de un tiempo. Queremos crecer en santidad y comenzamos orando por una semana, pero luego al cabo de la semana, después ataca el sueño y lo abandonamos. Nos metemos en un grupo de jóvenes o de adultos, de hombres, pero al cabo de un mes lo dejamos. No hay perseverancia. Necesitamos perseverar y es una responsabilidad nuestra y ya Dios nos ha dado todo para que busquemos perseverancia, para que crezcamos y permanezcamos firmes y avancemos en la fe. Dios nos sostendrá, dice la Escritura, y es una realidad. La Escritura dice que nosotros iremos de poder en poder, pero no pensemos que perseverar es algo que no requiera de nosotros esfuerzo alguno, requiere diligencia, esfuerzo. Yo debo perseverar. Es mi llamado, es mi responsabilidad. Pasar por encima de mi flojera, pasar por encima de mis sentimientos y emociones para seguir adelante y avanzar en la fe. Es nuestra responsabilidad. La siguiente palabra es piedad. A la perseverancia debemos añadir piedad. Y la piedad en sí misma es una virtud que denota lo siguiente: una correcta relación con Dios y una correcta relación con el prójimo. El virtuoso tiene una relación correcta con Dios, sabe cómo caminar con Dios, sabe amar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, pero también sabe cómo servir a los hombres, honrar a los hombres, respetar a los hombres, amar a su prójimo. Vamos a ver un ejemplo. El Salmo 4:3 dice: «Sabe pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clama». Salmo 4:3. «Sabe pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clama». Dios apartó al piadoso para sí. El piadoso es de Dios. Ha sido cortado y vive para Dios. Dios es su prioridad. Vive para Él, no vive para sí mismo. Quiere honrar, glorificar y exaltar a Dios. El piadoso confía en Dios porque clama a Dios, oye cuando a Él clama.
El piadoso descansa en Dios, busca a Dios, se humilla delante de Dios, pues clama y pide al Señor. Vive en plena dependencia de Dios. Se identifica como posesión de Dios. Dios ha apartado al piadoso para sí. Y en Cristo Jesús, esa es una verdad que debe crecer en nosotros. En Cristo Jesús hemos sido cortados por el cuchillo de Dios y hemos sido hechos santos, apartados para Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no vivimos para nosotros, ya no buscamos nuestros deseos, ahora vivimos para Dios, para servir a Dios, apartados completamente para Él. El piadoso es así, apartado para Dios, pero también el piadoso sabe conducirse con su prójimo. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenda a estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Miren eso. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia. Y esto es importante mencionarlo, porque hay personas que piensan que, bueno, yo voy al culto, yo voy a la iglesia, yo amo a Dios, yo oro, yo leo, yo ayuno, yo medito en la escritura, yo me reúno con los hermanos, paso tiempo con ellos, pero tiene pésimas relaciones con sus prójimos. Es irresponsable en el trabajo, no es servicial, no quiere pasar tiempo con su familia, no quiere pasar tiempo con sus hermanos. Tiene un mal carácter con la sociedad que le rodea. No ama, no ora, no busca ayudar, servir a los que le rodean. Y miren lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que estos hijos de estas viudas deben mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Asocia la obediencia a los padres con la piedad. No obedeces a tu padre, no eres piadoso. No sirves en tu casa, no eres piadoso. Por mucho que te conduzcas con Dios y hagas un montón de cosas, no lo eres. Y como creyente debemos buscar esas dos cosas. Correctamente adorar a Dios y servir a Dios, como Él espera que vivamos a la luz de su palabra, piadosos, apartados para Él, pero también correctamente amar, servir a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Ser respetuosos, tener una buena reputación ante los que los rodean. Otra palabra es fraternidad, la palabra griega es Filadelfia. Nosotros debemos a la piedad añadir fraternidad. Y la palabra griega Filadelfia significa amor fraternal o el amor de hermanos. El creyente ama la iglesia. Uno de las virtudes que dan testimonio de que hemos sido salvados por el Evangelio de Cristo es que ahora amamos al pueblo santo de Dios. Es tener ese amor fraternal por nuestros hermanos. Mira, amigo, si tú dices que amas a Cristo, pero dices yo no creo en iglesia, yo no quiero la iglesia, yo no quiero saber nada de la iglesia, para mí la iglesia es un club de hipócritas, para mí la iglesia es esto, eres y vas directamente al infierno. No eres de Dios. Porque el fruto de que Cristo Jesús le hemos conocido verdaderamente, versículos 3 y 4, se manifiesta en Filadelfia. Amor por los hermanos. Amor por los hermanos. Y eso es algo real. Amamos la iglesia. Amamos la comunión con los hermanos. Pero habíamos dicho que estas virtudes requieren de nosotros que obremos con toda diligencia. Porque amar a pecadores no es fácil. Porque una iglesia no es un lugar en donde todos nos vamos a tratar bien. Porque una iglesia no es un lugar en donde no ocurren pecados y en donde a mí nadie me ofende y yo nunca ofenderé a nadie. Por eso la Escritura nos dice que debemos esforzarnos en amarnos, perdonarnos, en soportarnos. Por eso Pedro nos dice que debemos obrar con toda diligencia en estas virtudes. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil amarnos. No es fácil. Pero debemos por fe, en oración, por el Espíritu, crecer en ese amor por la iglesia. Crecer en amor por nuestros hermanos. Aprender a verlos como rescatados, almas que pertenecen al Señor. Deleitarnos en la comunión con el hermano. Un creyente verdadero quiere pasar tiempo con la familia en la fe. Quiere estar con sus hermanos, alabar con sus hermanos. El creyente no es un llanero solitario. El creyente no es yo y el mundo, pues yo puedo con todo.
No. El creyente desea compartir su vida con la iglesia. El creyente se une al pueblo de Cristo. Somos salvados. Dios ha rescatado un pueblo, una nación. Dios ha rescatado un cuerpo, no un miembro individual. Y la última virtud que el Señor quiere que añadamos es amor. Y aunque es la última, no es la menos importante. Aunque es la última, no es la menos importante. La palabra griega aquí es ágape. Y Dios lo que nos quiere enseñar a través de esto es que este amor ágape, que apunta al amor que hemos recibido de Él en Cristo, este amor llene toda nuestra vida. Mírense cómo comienza, fe y amor. Creo que una vez mencionamos eso, ¿no? Que son palabras que caracterizan a la iglesia de Cristo. Fe y amor. Pedro comienza con fe y concluye con amor. El paréntesis lo cierra. ¿Sí? Y aunque es la última virtud que menciona, no quiere decir que es la menos importante. Todo lo contrario. El Señor desea una cosa. El Señor desea que todas las cosas las hagamos con amor. Nosotros podemos tener virtud, podemos inclusive tener piedad. Nosotros podemos vivir y conducirnos conforme a las virtudes que hemos hablado, dominio propio, pero sin amor somos, como dice la Escritura, como un címbalo, como un metal que resuena en el viento. No vale de nada, no vale de nada. El amor debe ser la motivación que mueva nuestras acciones, nuestros deseos. Todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor. Eso debe ser lo que nosotros debemos vivir. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces Pedro nos dice que para crecer y para tener firmeza debemos añadir a nuestra fe todas estas virtudes. En ninguna manera esto es una lista exhaustiva. En ninguna manera Pedro está diciendo que, bueno, no busques humildad, solo estas virtudes. Bueno, no busques paciencia, solo estas virtudes. No. Pero sin duda estas virtudes Pedro las ha escrito inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no porque, bueno, ¿qué les puedo decir? Que crezcan en esta virtud y bueno, sí, también en esta, no. Creo que el Espíritu Santo guió a Pedro ¿para qué? Para decirnos puntos cardinales de nuestras vidas, que si estas virtudes las tenemos son bases para que nosotros podamos crecer en todas las demás, para que nosotros podamos vivir en santidad. Pedro quiere buscar firmeza en la iglesia. Y inspirado por el Espíritu Santo nos está diciendo las virtudes fundamentales para que eso ocurra a nuestras vidas. Ahora, hemos buscado firmeza, pero debemos ver una cosa también. ¿Qué pasa si esa firmeza no está ocurriendo en mí? ¿Qué pasa si yo no estoy creciendo en estas virtudes? Y el título 4 que he dado a este punto es cómo usar estas virtudes para evaluar nuestra condición. En la iglesia va a haber gente que crece en estas virtudes y en la iglesia también van a haber personas que estarán con nosotros y nunca desarrollarán estas virtudes. Esto es una realidad. Versículos 8 y 9 dice: pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles. ¿Ven? Un grupo. Un grupo que tiene las virtudes, pero que también debe abundar en estas virtudes. ¿No? Pedro no solo quiere que la tengamos, quiere que abundemos. El deseo de Dios es que crezcamos más y más en estas virtudes. Y aquí, hermano, mientras que estemos de este lado de la eternidad, nunca vamos a llegar a un estado pleno de ella. Es continuamente. La meta es ser como Jesús. Y tenemos toda una eternidad para llegar a ser como Él. Y necesitamos abundar más y más en ella. Las ves, las tienes, pero el deseo del Señor es que abundemos más en ellas. Abundemos más en ellas. Miren lo que dice el versículo 8. Pues al abundar, no dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. La idea es esta. Hay un grupo, vosotros, vais a tener estas virtudes y abundar en ellas.
pero va a haber una persona, va a haber un grupo que va a carecer de ellas. Y la idea es esta: el verdadero conocimiento de Cristo no produce una vida estéril. El verdadero conocimiento de Cristo produce vida y piedad. Pero el que carece de estas virtudes, en pocas palabras, no es cristiano. El que carece de estas virtudes, por pocas palabras, no ha conocido a Cristo. Pero yo congrego, pero si carece, no has conocido al Señor. Pero yo congrego y yo conozco las doctrinas de la gracia. Sí, pero tu conocimiento es estéril. Pero ¿cómo así? Si yo sé recitar la sola Escritura, yo sé recitar la sola fide, yo sé recitar solus Christus, yo me sé las 5 solas. Sí, pero tu conocimiento es estéril. Es estéril. Y esto es importante de saberlo. Dios, ni Pedro, ni ningún predicador debe engañar a las personas. Hay predicadores que pueden ver a sus feligreses en la iglesia que pasa 1 año, 2 años y la vida igual, y no les llama la atención, no abordan a estas personas, no quieren predicarle ni incomodarlos, quieren dejarlos cómodos en su condición de perdición. Pedro no quiere eso. Pedro quiere analiza tu vida. Pedro quiere decirnos, ten cuidado, porque si eres estéril en estas cosas, entonces tú no perteneces al pueblo de Dios. Porque si tu conocimiento es estéril, entonces tú no has recibido el poder de Dios. Y si no has recibido el poder de Dios, entonces eres como estos hombres que olvidan la purificación de sus pecados. Y un creyente jamás olvidará que Cristo Jesús ha purificado sus pecados. Hay personas que agarran este texto y pretenden modelar un ideal de creyente que la Biblia nunca enseña. Y a veces diremos nosotros, pero ¿tanto así, hermano? Pues sí, es así. Cristo es poder de Dios y quien está en Cristo tiene novedad de vida. Y el que conoce verdaderamente a Jesús, ese conocimiento se va a transformar en una vida de piedad. Y por eso debemos evaluarnos, porque Pedro no quiere engañar a las personas. Pedro no anda por las cuerdas. Pedro quiere que las personas estén convertidas, salvas. No quiere que estén cómodas en su pecado. Y el Señor ahora nos manda a evaluarnos a nosotros. Estamos creciendo en estas virtudes. Estamos creciendo en este carácter. Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Estamos creciendo. Hay piedad, se nota eso en mí. Hay en mí paciencia, hay en mí perseverancia, hay en mí virtud. Hay eso en mí. Si no hay eso en ti, entonces debes cuestionar tu fe, debes cuestionar tu estado. No queremos engañaros, no queremos engañaros. Si no estás creciendo, entonces no has conocido a Dios. No, pero es que yo conozco un hermano que vivió un tiempo en la fe, en la iglesia, y luego se desvió y ahora ama el mundo, está en el mundo, se extravió. No ha conocido verdaderamente a Cristo. Sí, yo conozco una persona que viene a la iglesia y todo, pero, ¿sabes? Es un cristiano carnal. Cuando vamos a leer la Biblia, pues no quiere, le aburre, no la lee, pero él viene, ¿sabes? Él hizo profesión de fe, él hizo la oración de fe. No es un cristiano, no es cristiano. Es un conocimiento estéril. No ama la palabra, no desea crecer en conocimiento, no quiere a Jesús, no crece en virtud, no le importa nada de eso. Entonces es un conocimiento estéril. Y Pedro no quiere que nos engañemos, ni quiere engañar a nadie. Y por ello debemos evaluarnos. Debemos evaluarnos a la luz de estas verdades. Y para el creyente nuestro llamado es crecer más y más en estas virtudes. Es nuestra meta, es nuestro objetivo, es nuestro llamado a abundar en ellas, abundar en las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, crecer aún más y más en el conocimiento de Él. Abunda en Él. Él es el deseo de Pedro y ese es el deseo de un buen pastor. Pedro no quería que la iglesia abundara en riquezas. Tampoco quería que la iglesia abundara en comodidad, aunque es bueno y desearíamos eso. Pero su deseo era que abundáramos en estas virtudes, en carácter, en piedad, en vidas consagradas, en vidas entregadas a Dios. Por último punto, el punto número 5 le he titulado La gloriosa recompensa de la firmeza. La gloriosa recompensa de la firmeza. Versículos 10 y 11 dice, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis,
pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vamos a concluir, hermanos. Pedro ahora nos muestra la gloriosa recompensa de obedecer a lo que nos había dicho anteriormente, de obedecer a añadir a la fe virtud, de añadir a la fe conocimiento, de añadir a la fe piedad, y hacerlo con toda perseverancia, hacerlo obrando con toda diligencia. Así que, debido a todo esto, si vivís así, si esto está pasando en vosotros, si vosotros estáis entregando esto, debido a esto, hermanos, debido al peligro que corréis, debido al peligro inminente, debido a que hay muchos falsos maestros, debido a que el peligro está en que podéis ser estériles en el conocimiento de Cristo, debido a que si crecéis en estas virtudes, debéis ser más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Gloria a Dios, porque hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. ¿Os acordáis que os dije que no quería hablar acerca de los beneficios de crecer y ser diligente en las virtudes? ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos dice uno de ellos: nunca tropezaréis. Oh hermano, aquí tienes la forma para vivir una vida sana, una vida gozosa, una vida firme. Sé diligente obedeciendo a Dios en esto. Nunca tropezaréis. Mira, hermano, podemos tener un día sin tropiezo, 2 días sin tropiezo, 3 días sin tropiezo, una semana sin tropiezo. La Escritura lo dice: nunca tropezaréis. Es el pecado lo que nos quita el gozo de Jesús. Es el pecado lo que nos hace tambalear. Es el pecado lo que destruye vidas. Es el pecado lo que destruye familia. Es el pecado lo que nos hace caer en duda. Es el pecado lo que nos hace mal. Y la Escritura nos dice que si obramos con diligencia en el poder de Dios, confiando en su promesa, apoyándonos en su gracia, nunca tropezaremos. Por eso sé diligente, más diligente aún, para que hagas firme vuestro llamado. Por eso, creyente, debemos ser firmes en nuestro llamado. Esta es una de las gloriosas recompensas. Nunca tropezaréis. Viviremos santos, piadosamente, andaremos en paz y en rectitud con el Señor. Y ese es el deseo del creyente. El creyente no quiere tropezar, el creyente no quiere pecar, el creyente no quiere verdaderamente deshonrar a Dios. El creyente quiere vivir para la gloria de Dios. El creyente no quiere desviarse, el creyente quiere estar firme en el Señor. El creyente quiere ser fiel a nuestro Dios y Salvador. Y mira esta gloriosa recompensa: nunca tropezaremos, nunca tropezaremos. Esto vino directo a mi corazón porque me hizo recordar que si he tropezado, posiblemente es porque no he sido diligente, posiblemente es porque he estado flojo, posiblemente es porque no he descansado en el poder de Dios, posiblemente es porque no he obrado con toda diligencia. Pero Dios nos ha prometido que si vivimos de esta manera, hacemos firme nuestro llamado de elección, nunca tropezaremos. Pero la segunda recompensa, y con esto concluimos: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ampliamente será concedido entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entraréis triunfantes al reino de los cielos. Tendréis vida eterna en el reino de los cielos. Os espera una entrada en gloria si vivís consagrados a Dios, dedicados a Dios, esmerados en hacer firme vuestro llamado y elección de parte del Señor Jesucristo. Entraréis ampliamente, tendréis convicción, firmeza, seguridad, gozo de que vais a entrar al reino de los cielos. Esto no es un evangelio o una salvación por obra. No, el Señor no está enseñando que si yo me esfuerzo y que si yo me dedico, mi entrada será diferente a los del creyente. Mi entrada será más triunfal, yo seré más aplaudido. No. Lo que nos enseña el texto es que Dios quiere que acabemos nuestra carrera bien y firme. Dios no quiere que nosotros acabemos como por fuego. Dios no quiere que nosotros acabemos nuestra carrera en la fe de cualquier manera. Hay personas que dicen: bueno, yo con tal de entrar al reino de los cielos, pues yo con tal, no importa si paso así, no importa si, bueno, yo lo que quiero estar es allí. No, Dios no quiere que vivamos vida mediocre. Dios quiere que nosotros tengamos plena confianza, seguridad y firmeza, y que entremos triunfantes, seguros, que entremos dándole gloria y alabanza a nuestro Dios. Mira qué gloriosas recompensas, amado hermano. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo.
Por ello concluimos así: la firmeza es importante y la firmeza es algo que debemos buscar como fruto del conocimiento verdadero de Cristo Jesús. Adquiriremos firmeza no con flojera ni negligencia, debemos ser fieles, obrando con toda diligencia al Señor. La firmeza y la santidad en nuestra vida requiere esfuerzo, consagración, pero debemos hacerlo no buscando o no obrando en nuestras propias fuerzas, sino descansando en la fuerza y en el poder de Dios. Y así tendremos esta gloriosa recompensa, hermano. Nunca tropezaréis y nos hará el Señor una entrada gloriosa al reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por tu poder en nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a este mensaje y a buscar con toda diligencia firmeza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos a crecer en estas virtudes, Señor. Ayúdanos, Señor de la gloria, a ser un pueblo que da fruto para la gloria y alabanza de tu nombre. Líbranos de un conocimiento falso de Jesús. Líbranos de un conocimiento estéril, que sea usted obrando con poder y moviéndonos a vivir vidas diligentes en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.